Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Empezamos un poquito fuera de tiempo, un cuarto de hora de espera. Bueno, un día como hoy de lluvia, pues parece que entra dentro de lo normal, ¿no? El año pasado pasamos aquí un calor tremendo, hicimos el evento a final de septiembre y pasamos un poquito de calor. Este año nos ha tocado lluvia, a mal tiempo buena cara, y bueno, si os parece pues empezamos, ¿no? Bienvenidos a todos, como digo. Lo primero, empezar con agradecimientos, agradecer a la Matritense por recibirnos en su casa, este sitio que es auténticamente de lujo, este salón. El año pasado pusimos una pequeña introducción de la Matritense, pero bueno, lo que queremos es que el acto sea corto, entretenido, dinámico y bueno, pues vamos a pasar adelante, ¿no? Agradecer vuestra presencia por un día como hoy de lluvia. El venir aquí pues a todos les cuesta un poquito. Muchos sois participantes en el premio, escribiendo relatos. Bueno, dar también las gracias al patronato de la Fundación, representada aquí por la presidenta. También al resto de la familia de la Fundación Fomento, trabajadores y gente que están en el día a día, sin quienes no sería posible un evento como este, ¿no? A María Ángeles, a Violeta, a Antoñita, a todos, ¿no? Por supuesto, muchas gracias por estar aquí, a los miembros del jurado. Estamos encantados, consideramos que es un jurado de auténtico lujo, es lo que le da la credibilidad al premio. Y bueno, pues eso, agradecer a Ernesto, Soledad y Ángela pues todo el trabajo que han hecho y su presencia aquí con nosotros, ¿no? Bueno, pues comenzamos, ¿no? Básicamente, muy rápidamente, presentar a la Fundación Fomento Hispania. Es una fundación generalista. Os invito a todos a entrar en la web y ver todos los proyectos que tenemos. Tenemos 4 líneas de acción. Dentro de ellas tenemos una que es de educación y cultura. En ella tenemos un proyecto, fondo bibliográfico. Se constituye como una biblioteca que tiene hasta 600 bueno, libros, mapas, grabados de todo tipo. Y hace 3 años pues nos planteábamos cómo dinamizar un poquito ese proyecto, ¿no? Y surgió la idea de crear un proyecto como este, un concurso de relatos sobre las mujeres. Y bueno, 3 años después ha ido creciendo el número de relatos que hemos recibido en el concurso. Aquí tenemos este es el cartel de este año. Bueno, la Fundación, el año pasado, en el segundo año recibimos 600 y pico relatos. Este año hemos recibido casi 700, el primero 500. Agradecer también a José Luis, que es el pintor que pintó el cuadro que hemos estado utilizando para dar la imagen del concurso. Y bueno, pues nada más, ¿no? Os invito a eso, como decía, a que entréis en la web. Cualquier información la tenéis allí, sobre todo en nuestros proyectos, y ya está. Nos reúne el premio y por eso queremos ir un poquito. Decir que este año lo que hemos hecho ha sido editar un libro que tristemente no hemos sido capaces algunas de las colaboraciones no llegaron a tiempo, pero está ya en imprenta y a partir de la semana que viene lo tendremos en la Fundación, con lo cual quienes estén interesados, en este libro se recogen todos los relatos ganadores y finalistas de los 3 últimos de los tres premios que hemos hecho. Esta es la portada del libro, está hecha con una creación de Raúl Renzi, en la que se mezclan los 3 colores de los carteles del relato. Y bueno, quien quiera puede escribirnos a la dirección de info@fundacionfomentohispania.org. Allí, si nos mandáis vuestra dirección, os haremos llegar el libro con mucho gusto. Y bueno, nada más. La dinámica del acto va a ser cada uno de los miembros del jurado va a intervenir diciéndonos unas palabras, y para posteriormente los premiados saldrán, leerán el relato y también nos dirán unas palabras. Así que irá un miembro del jurado, un premiado, un miembro del jurado, un premiado. Y bueno, nada más, dar la bienvenida, como decía, a todo el mundo, y Ernesto va a ser quien tomará la palabra. Cuando quieras, Ernesto. Buenas tardes.
A todas y a todos. Estaba pensando, porque me ha sorprendido muchísimo al llegar aquí a esta sociedad, la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Que debe tener 300 años, ¿no? O algo así, ¿no? Porque veníamos de la Plaza del Cordón. Y al llegar aquí, lo primero que he pensado, bueno, primero me ha asombrado por este lugar que desconocía y me parece de una belleza tremenda, y eso llevo muchísimos años viviendo aquí. Pero estaba pensando que esta Sociedad Económica de Amigos del País, pues probablemente hoy se llamaría, ¿no?, Sociedad de Amigos y Amigas del País, o de Amigas y Amigos del País, ¿no? O sea, en muy poco tiempo la sociedad ha cambiado muchísimo. Digo poco tiempo porque sin remontarme tantísimo a estos 300 años, que en realidad son nada, si sumamos vida hacia atrás son muy pocas generaciones, venía pensando en un libro que se escribió hace menos de 100 años, que es Una habitación propia, de Virginia Woolf. En ese libro, que es increíble cuando lo piensas, que tiene 90 años nada más, en ese libro Virginia Woolf decía, entre otras cosas, pues un libro realmente maravilloso, que seguramente conocen la mayoría de los que están aquí, decía que las mujeres siempre habían sido pobres respecto a los hombres, y lo decía en un texto que es muy divertido y muy interesante, en el que cuenta cómo ella va a una especie de congreso, a una universidad, a un encuentro de escritores, como los que estamos hoy aquí en la mesa, pero a diferencia de lo que ocurre hoy en la mesa, había una inmensa mayoría de hombres y una sola mujer, que era ella, ¿no? Ahora, por fortuna, puede ser al revés, con absoluta normalidad, ¿no? Y hace tan poquito tiempo era absolutamente imposible, ¿no? Digo esto porque cuando la fundación me invitó a participar en el jurado de este premio, me pareció muy importante seguir contribuyendo a que haya una conciencia sobre lo que es la literatura, vamos a llamarla de temática femenina o escrita por mujeres, ¿no? Me ha encantado ver, por cierto, que los ganadores, 2 eran hombres, ¿no? Y había solo una mujer, cuando, bueno, pues yo pensaba, leyendo los relatos, que eran, por supuesto, totalmente anónimos, que bien podían haber sido 3 mujeres las que habían ganado los cuentos, ¿no?, el concurso, ¿no? Pero esa conciencia es muy importante, porque vivimos en un país, pues, que tiene muchísimos privilegios y muchísimo avance en derechos sociales y en conciencia social, y eso, pues, realmente no pasa en la mayoría del mundo, ¿no? En cuanto nos vamos un poco hacia el sur, por ejemplo, pues un encuentro como este pues es casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que es un camino que lleva un recorrido bastante corto en el fondo, pues son muy pocos años, y que estamos llegando, pues, a un nivel digamos de normalidad en cuanto a la literatura escrita por mujeres, pues muy importante. Hoy ha ganado, por cierto, Cristina Morales el Premio Nacional de Narrativa, ¿no?, que es de una mujer joven, y quizás eso hace muy pocos años pues no era normal, ¿no? Y ahora empieza a ser bueno, pues algo que ocurre cotidianamente, ¿no? Yo nací en 1971, que bueno, hace bastante ya, pero tampoco es muchísimo. Y puedo asegurar que en mis planes de estudio, cuando yo estudiaba tanto en el instituto como
como en la facultad, yo estudié Filología Española, la presencia de mujeres en los planes de estudio era absolutamente nula. Por ejemplo, cuando yo leí a Clarice Lispector o a Djuna Barnes o a la propia Virginia Woolf, lo hice por mi cuenta después de acabar la carrera o a la vez, pero digamos que la normalidad de la presencia editorial, porque tampoco estaban publicadas, por ejemplo Clarice Lispector, que es una de las escritoras más importantes del siglo XX, se ha publicado en España por la editorial Siruela a partir del año 2000, o sea, hace relativamente poco. Antes no había casi nada, ¿no? Y de Djuna Barnes o de otras escritoras importantes del siglo XX era muy difícil conseguir libros, ¿no? O sea, digo esto porque escribir sobre mujer y que la mujer escriba es realmente importante, porque nos ayuda a tomar conciencia y de hecho a un nuevo estado de conciencia. Y yo creo que además que ese estado de conciencia es absolutamente transformador, y es transformador para la literatura y yo creo que también para la sociedad, ¿no? A mí me gusta mucho la psicología y Jung, uno de los autores que más me gustan en este aspecto, y siempre él hablaba del proceso de individuación, que consiste en que el ser humano tiene que llegar a tener contacto con su alma, ¿no? Es un trabajo que a muchas personas le cuesta toda la vida. Y él siempre decía que para el hombre el alma es femenina, para la mujer el alma es masculina, pero en una sociedad como la nuestra, que ha sido una sociedad, y lo es todavía en gran parte, muy patriarcal, ¿no? Lo que está ocurriendo en los últimos años es que creo que nuestra sociedad está encontrando, está sacando su alma, un alma femenina, porque era una sociedad patriarcal, ¿no? Y en este sentido yo creo que todos estamos ganando muchísimo gracias a eso. Un autor mucho más antiguo que Jung, que era Píndaro, decía que teníamos que llegar a ser lo que ya éramos, pero todavía no sabíamos qué éramos, ¿no? Y ahora creo que por fin, cuando se escribe con absoluta normalidad de lo femenino y desde lo femenino, estamos llegando a eso como sociedad. Y bueno, esto es lo que quería decir antes de dar paso al tercer premio, que quiero decir, por cierto, que los relatos estaban muy bien, que el nivel era muy alto y que, bueno, pues que enhorabuena a los que habéis ganado, porque había bastante competencia, ¿eh? Así que enhorabuena. Bueno, pues el tercer premio ha sido Los amores que no callan, y el autor Agustín García Aguado, que tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la organización del certamen y a los miembros tan distinguidos del jurado. Realmente yo me confieso admirador de cuando era joven de Soledad Puertolas, y bueno, pues para mí ha sido un honor que haya elegido mi relato entre tantísimos textos que se han recibido en el concurso. Bueno, para no alargar, comienzo a leer el relato. Los amores que no callan. Dios santo, ¿qué le digo a este maldito cuando venga de la cunda de embajadores, oliendo a Barón Dandy y a rata muerta? Querrá su cena servida en la mesa, sus cervezas 5 estrellas bien frías y, cómo no, me querrá a mí como postre, pero esta noche se va a encontrar con la horma de su zapato. Lo juro por la hija que no me dejó tener por culpa de sus redaños de un bretón sobrado, y lo juro por la memoria de la Merche, que todavía se estará revolviendo bajo tierra,
maldiciendo la hora de haberse metido aquel jaco blanco en vena. La Merche sí que sabía vivir. Se levantaba como un cohete de la cama, si no le apetecía hacérselo con su hombre, y se largaba a la calle para mirar las estrellas de la noche y reconciliarse con su madre muerta, que, según decía, le hablaba en voz baja, igual que hablan las madres a sus hijas cuando quieren tenerlas cerca. Entonces su compañero, el Churi, aparecía con un ducados en la boca, medio desnudo, y amenazaba con hacer chuletas de la Merche si no volvía al redil para terminarle la faena. Yo me reía mucho de aquel tipo cojo que arrastraba las palabras con un deje de falsa humildad. Es pura fachada para ablandarte, me decía mi amiga. Jamás le dije que su dama revoloteaba tras las cortinas del salón como una polilla de armario, jamás. Se creía el rey del mambo porque era la mano derecha de un comisario de policía que armaba mucho jaleo en el barrio con sus redadas y sus negocios poco claros, pero en el fondo solo era un gramo de hombre que no servía ni para descalzar a una mujer. Menos a la Merche, que buscó en él seguridad, alguien que le diese su dosis por el morro y no le pusiera caras raras cuando le daba la vena de sacar su cuaderno de tapas azules y hacer poesías para arreglar el mundo. Como ya he dicho, mi hombre esta noche querrá sarao. Siempre me viene de frente como un toro de lidia. Mujer esto, mujer lo otro, y después de cenar le apetecerá quedarse en el sillón del comedor viendo la tele y tocándome las tetas para calentar motores. Pero hasta aquí ha llegado la broma. Esta mañana, mientras rebuscaba en los contenedores de los Día, he visto de refilón los ojos de Popi, mi compi del cole y mi primer amor. Y me he dicho, se acabó lo mío con el Santi. Espero que no me haya reconocido. Me moriría de vergüenza si supiera que aquella mocosa que le hizo creer en dioses alados y en hadas pizpiretas es ahora una princesa destronada por la mala vida, con brazos y piernas que parecen coladores de redecilla con tantos agujeros. Y es que la vida da muchas vueltas. Si no hubiera aceptado aquel trabajo por 3.000 del ala en el club La Sirena Varada que me ofreció la Nati, si hubiera escuchado a mi madre que ya me había buscado un puesto de dependiente en una mercería, a veces siento que todo es como un río que se desborda por la lluvia hasta desembocar en un mar de tristezas y sufrimiento. Eso hubiera dicho la Merche, con su palabrería jacarandosa, Dios la tenga en paz. Vuelvo a pensar en Pope, comparo su mirada limpia, el recuerdo de sus ojos claros que alumbraban mi corazón inocente, con la salvaje mirada del hombre que me posee como un título en propiedad, y me entran náuseas y hasta siento una nostalgia por lo no vivido que se me clava como un arpón dentro de las entrañas. Pescadilla en cama de verduritas de la huerta, todo un plato de chef francés para contentar al señor de la casa. Primero cortaré en juliana la verdura, pocharé las chalotas y al cabo de unos minutos añadiré un vaso de vino blanco y 2 deditos de ese líquido blancuzco que, según me han asegurado, hace milagros. Estará para chuparse los dedos. Le recibiré además en deshabillé y mostrando esa sonrisa domesticado que sé que le pone a 100 y le deja carita de boxeador noqueado. Es todo lo que puedo hacer para recobrar la paz y buscar mi sitio en el mundo. La Merche se ha pasado toda la tarde cocinando conmigo. Me ha contado secretos de ultratumba y hasta hemos reído como niñas mientras brindábamos con champán y nos pintábamos de gouache los labios para parecer más guapas y deseables. Luego hemos puesto el mantel de hilo, la cubertería de alpaca y 4 copas de cristal tallado. Es mejor que la muerte, cuando venga esta noche, vea que en esta casa hay estilo y un savoir-faire, ha dicho mi amiga con su coronería antes de asentar sus reales invisibles en la silla de invitados. También esperamos que exista Pope. Vendrá en calidad de testigo de mi nueva existencia y no espero sino complicidad por su parte. Así que seremos 4 para cenar y solo 2 para morirnos de retortijones de estómago. La Merche ya me ha prometido el paraíso terrenal cuando abandone este mundo. Dice que allí también hay folletos como las agencias de viajes y que se puede escoger libremente el régimen de alojamiento.
Bueno, ahora unas breves palabras intentando, bueno, pues desentrañar un poco el sentido del texto, aunque creo que ha quedado claro. Consciente de la dificultad que entraña participar en un certamen literario, no albergué dudas cuando leí las bases del concurso. La condición era aunar mujer y literatura, y yo, deudor de ese mágico universo, en mi condición de hijo, hermano, esposo y padre de mujer, no dudé un segundo en lanzarme al ruedo para presentar mi texto a concurso. En un mundo extravagantemente urdido por mentes masculinas, intentar adentrarse en los vericuetos del alma de la mujer es todo un reto, pero un reto enriquecedor que completa la comprensión del mundo y sus misterios. Hora es de exigir algo tan sensato y elemental como el derecho de nuestras compañeras a decidir sobre cualquier aspecto de su vida. Es triste que en esta época de fantasmas digitales y de realidad virtual estemos todavía afilando nuestras herramientas de sílex en las cavernas umbrosas del Homo erectus. Afortunadamente, las nuevas generaciones nos enseñan que la igualdad entre sexos no es ninguna concesión, sino un derecho natural inquebrantable. Y eso debiera bastar para poder mirarnos a los ojos sin prejuicios y consciente de que nos encaminamos hacia un mundo más justo. Mi relato Los amores que no callan es un humilde homenaje a la mujer que sufre maltrato por parte del compañero de turno y se niega a aceptar su suerte. En su rebeldía buscará una voz amiga que le sirva como eco de su conciencia y se refugiará en la memoria como un modo terapéutico de soportar el dolor y la humillación. Nuestra heroína busca justicia y reconstruye los sueños para sobrevivir día a día, consciente de que no es posible encontrar los paraísos en la aguja de una jeringuilla hipodérmica con sobredosis. Se reconoce culpable de un error, admite su condena y hasta conoce el límite frágil que terminará con su vida, pero su dignidad está por encima de todo, así que pondrá fin al abuso que sufre poniendo literalmente toda la carne en el asador. Su redención será verse libre sin tener que soportar la condena de un demonio que hace gala de su estereotipo de macho alfa para afianzar a buen seguro todas sus debilidades. La historia se desarrolla en el sórdido mundo de las drogas, bajo unas determinadas circunstancias sociales de miseria, pero igualmente esta historia podría haberse dado en una lujosa urbanización de las afueras de la ciudad y solo habría cambiado el atrezo, la ropa de mercadillo por la de las grandes marcas y la heroína en talco por la cocaína esnifada. Todo lo demás, independientemente del medio social, podría haberse desarrollado sin necesidad de mover una sola coma en el texto. La miseria humana y el lodo ciego son lugares comunes a nuestra condición y solo podremos variar el rumbo de la nave si somos capaces de señalar con nuestro dedo los tiburones en alta mar. Esos mismos depredadores que acechan detrás de las esquinas y se ven a sí mismos como dioses de su triste causa. La mujer no necesita salvadores ni héroes de capa y espada. Le basta con ser ella misma para completar el prodigioso círculo del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, simplemente decir en la presentación, por ir demasiado rápido, presentado al jurado, pero simplemente hemos dicho sus nombres, ¿no? Antes de empezar el acto hablaba con Soledad sobre una entrevista que estaba publicada en YouTube, que estuve viendo el otro día, que le hacía a Soledad Marta Sanz. En esa entrevista decía que cuando existen personas de reconocido prestigio, en muchos casos, pues a lo mejor ni se les presenta. Pero bueno, creo que teniendo este jurado sí que merece la pena que digamos muy brevemente con quién contamos en la mesa, ¿no? Empezando por aquel extremo, Ernesto, bueno, poeta, narrador, premios entre otros el Luis Berenguer y el Torrente Ballester. También es el director cultural del Instituto Cervantes, perdón. El segundo premio lo va a presentar Ángela Balvey. Ángela Balvey, también escritora de reconocido prestigio, en su haber cuenta, entre otros premios, bueno, ser finalista del Planeta y premio Nadal. Y por último, pues Soledad Puertola, también premio Planeta y miembro de la Real Academia, ¿no? de la Lengua. Le damos la palabra a Ángela, dándole muchas gracias por su presencia aquí, y ella presentará, además de decir sus palabras, presentará el segundo premio. Cuando quieras, Ángela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes por acompañarnos en este día
difícil, más aún en la zona centro. Yo soy muy partidaria, he de decir. Quiero decir que soy partidaria porque ahora vivo en las afueras, muy lejos. Y sí, soy partidaria, pero realmente me ha costado llegar y les pido disculpas por el retraso, que ha sido culpa mía. He tenido que venir andando a Ferlamer, como dicen en Valencia, ¿no? Me complace mucho presentar este premio porque normalmente en España siempre somos muy críticos con todo, y especialmente con los premios literarios, a los que se acusa de no jugar limpio, de que siempre hay trampa, siempre ganan los mismos y tal. Y yo realmente, mi experiencia, quiero decir, me considero también una persona moral y no me prestaría a los chanchullos, ¿no? Pero mi experiencia en los premios es como la que he tenido en este, que de dotación modesta pero de gran vocación, que espero que vaya creciendo cada año, y mi experiencia es que son limpios y que el jurado realmente se siente libre de elegir la obra que quiera. No es fácil hacerlo porque en los concursos de relatos la cantidad que se presenta es abrumadora y por supuesto al final todo es una cuestión de gusto. El relato, a mi modo de ver, es un poco como la poesía, y la poesía se califica de forma muy complicada. No vale un poema, valen muchos poemas, y vale un poeta, y no hay malos poetas, hay poetas o no hay poetas, y con el cuento ocurre algo parecido. En este caso hemos recibido muchos originales y luego nos hemos repartido el trabajo entre los tres, y el proceso ha sido ha transcurrido completamente limpio, pero probablemente nos hayamos dejado algún relato que uno de nosotros ha desechado y que no ha podido tener la unanimidad de los tres. En cualquier caso, los que han ganado lo merecen, y ha sido una justa, valga la redundancia. A mí me sorprende, y quería decirlo, cómo se enfoca el asunto de la mujer en nuestros días, desde una sensibilidad que tiene muchos enfoques al ser tantos los autores que se han presentado, y cómo hay tanta conciencia, tanta sensibilidad sobre el maltrato, la violencia sobre las mujeres. Esto es algo que se ha podido ver en muchos de los relatos, como la mujer lucha y cómo intenta sobrepasar esa cárcel que supone la violencia sobre ella por su condición de mujer. Eso es algo que me ha sorprendido, porque en una ciudad y en una sociedad que tiene una conciencia clara del asunto, de la gravedad del asunto, sin embargo, pues asistimos al espectáculo terrible de las muertes por violencia de género. Yo felicito a los autores, quiero decir que me honra el haber participado en este concurso. Creo que es una tarea muy loable este premio, porque aflora esa sensibilidad que, como digo, merece ser tenida en cuenta, y espero y deseo que tanto los autores como los patrocinadores de este encuentro tengan una larga vida como la de la sociedad en la que nos encontramos, marco incomparable que dicen los cursis, ¿no? Marco histórico abrumador, lleno de fantasmas buenos, de recuerdos, de historia. Pues les deseo un largo camino y que, como decía el poeta, que el camino sea largo, porque no vale la meta, vale sobre todo el camino. Así que reitero mi agradecimiento y mi felicitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Muy bien, pues Mar, cuando quieras, si quieres. Mar rojo, como podéis ver, el título del relato es Bacalao al Pil Pil. Y cuando termine, pues le dará el premio que a Agustín no se lo hemos dado, pues Nines Bermejo, que es miembro del patronato de la Fundación. Esto me lo pongo para acá, ¿no? Hola, buenas tardes. Antes que nada,
Me gustaría mucho dar las gracias a las personas que están hoy acompañándonos en este evento, que veo que son muchos a pesar del día tan malo de frío y de lluvia, a la Fundación Fomento Hispania por esta iniciativa tan especial, ¿no?, que pone a la mujer en el centro narrativo, convirtiéndolas en protagonistas, escuchando su voz. Y por supuesto al jurado de altísimo nivel, que estoy muy orgullosa, ¿no?, de que haya considerado que mi relato merece estar en el segundo puesto. Y bueno, cuando me senté a escribir este relato, lo único que tenía claro es que quería mostrar, mediante la narración de un suceso doméstico e insignificante, una historia de brutalidad, de sometimiento y de violencia soterrada. No quería pillar a mi protagonista en el momento del golpe, la patada o la quemadura, sino narrar la desesperación, rayana en la paranoia que produce la falta de autoestima y de criterio propio. Esta es la historia de una mujer que no es solo sumisa o servil, una mujer golpeada por la vida y por los hombres, desde que tiene memoria, sino que de tanto ceder su espacio interior, ya no lo habita, ha sido suplantada. Pero mejor nos vamos al relato, que va a contar la historia mejor que yo. Y bueno, que no he preparado nunca bacalao al pil pil, así que si alguien de la sala considera que he metido la pata en algo, no me lo tenga mucho en cuenta. Bacalao al pil pil. La ceniza de mi cigarrillo cae sobre la ropa blanca de mi vecina. No está en casa, es lunes y trabaja toda la semana. Cuando llegue esta tarde, pondrá el grito en el cielo, pero no me asomaré. Puede despotricar todo lo que quiera. Yo no me quejo cuando se queda hasta las tantas de la madrugada, charlando y riendo con sus amigos. Es el cuarto cigarrillo que me fumo esta mañana. Marcelo tiene hoy una reunión importante. Lleva unos días que apenas me habla. Quiero prepararle un buen bacalao al pil pil, como a él le gusta. Tiro la colilla al patio interior. Los ajos y la guindilla se doran en el aceite caliente. Seco bien el bacalao y lo meto en la sartén, apartándome un poco por si salpica. Una vez me quemé el dorso de la mano y me salió una ampolla enorme. Marcelo me dijo que soy muy torpe, y tiene toda la razón. Muevo el pescado de vez en cuando para que vaya soltando su gelatina. Recuerdo un día, hace ya muchos años, estábamos recién casados. Era la primera vez que preparaba bacalao al pil pil. Quería impresionar a mi marido. Él se sentó muy serio delante del plato y lo estudió con los ojos entrecerrados. Tenía las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia abajo. Con lenta ceremonia cogió el tenedor y lo pinchó en el pescado. Se lo llevó a la boca y lo masticó durante un rato que me pareció eterno. «Está bueno, Pili», me dijo mirándome a los ojos. Y yo me sentí tan feliz por su mirada, por el diminutivo, por todo, que me dio un vaído y tuve que sentarme. Mientras pienso en esto, retiro la sartén del fuego y aparto el pescado en un plato limpio. Dejo que el aceite baje de temperatura y que la gelatina vaya depositándose en el fondo. Después la emulsiono con el aceite con ayuda de unas varillas. Lo hago con delicadeza, si no el resultado será defectuoso. Como aquella vez que se me quemó el arroz por estar demasiado pendiente de la telenovela y Marcelo me tiró el plato a la cara. Al principio me enfadé y lloré de rabia, pero él me dijo que no debía ser tan orgullosa, que me lo decía por mi bien. Y tenía razón. Cuando se hace algo para hacerlo bien, hay que estar pendiente de eso y nada más. Mi padre también se lo decía a mi madre siempre. Solo falta calentar los lomos de bacalao, pero antes los pruebo para ver si están bien de sal. Me llevo un trozo pequeño a la boca y cierro los ojos para saborearlo mejor. No me lo puedo creer, está salado. Me mareo. Compré el bacalao desalado y lo he dejado bastante tiempo en remojo por si acaso. Intento tranquilizarme. Tal vez sea solo este trocito. Se me cae el tenedor al suelo. Me acerco al cajón de los cubiertos, frotándome las manos con movimientos frenéticos en el delantal. Estoy tan nerviosa que al abrir el cajón lo tiro todo al suelo. Mierda, no valgo para nada. Agarro un tenedor del montón que yace desparramado a mis pies y cojo otro pedazo de bacalao del lado opuesto del plato. Saladísimo, aún más salado que el trozo anterior. Rápido, tengo que pensar algo porque él está al llegar.
Estoy paralizada. Saco la cajetilla de cigarrillos del bolsillo del delantal y cojo uno. Me tiemblan las manos, lo enciendo con dificultad. A Marcelo no le gusta que fume. Cuando llegue, olisqueará el aire como un sabueso y me mirará con reprobación. Tiro el cigarro a medio consumir por la ventana. Tengo que apoyarme en la encimera para no caerme al suelo. Huele a tabaco, seguro, él lo olerá. Toso de forma convulsa. Me agacho y recojo los cubiertos. Respiro profundamente, pero el mareo no se va. Me levanto como un autómata y cojo el plato con el pescado. Lo meto en el microondas lo justo para calentarlo. Lo saco y le echo por encima la salsa gelatinosa y los ajos. Ahora el olor me da náuseas. Está salado, Pilar, me dirá implacable, sin mirarme a los ojos, y luego me tirará el plato a la cara. O encenderá un cigarrillo y me lo quemará en el brazo, o me dará un revés que me partirá el labio, como quien aparta una mosca de un manotazo. Suena el timbre. El impertinente sonido me sobresalta. Abro la puerta con las manos temblorosas. Él sube las escaleras con lentitud exasperante. ¿Por qué no habrá cogido el ascensor? Yo no hago más que dar vueltas alrededor de la mesa, doblando y desdoblando las servilletas, cuidando de que todo sea perfecto. Marcelo acaba de entrar. Suelta el maletín junto a la puerta y resopla. El ascensor está estropeado, dice por todo saludo. Va a lavarse las manos. Lo escucho silbar desde la cocina. No parece estar de mal humor. Después se sienta en su sitio de siempre. Yo espero de pie, a su lado, y le sirvo el pescado. Contengo la respiración. Él coge el tenedor y empieza a comer. Sigo esperando, con el corazón encogido. Echo el cuerpo hacia atrás, instintivamente, pero él sigue comiendo con tranquilidad, un trozo después de otro, sin decir nada. Y a mí se me aflojan las piernas, me arden las mejillas. Me siento y contengo las ganas de llorar de alegría. Tal vez el bacalao no esté salado, después de todo. Muy bien, pues María Ángeles Bermejo entrega el segundo galardón. Amar, muchas felicidades. Y bueno, el tercer galardón, nuestro director general, Odón Casal, se lo entrega a Agustín, que antes ha ido y no le hemos dado su correspondiente galardón. Muy bien, pues ahora Soledad tiene la palabra. Cuando quiera, Soledad. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que acabamos de escuchar, ¿no?, un par de relatos magníficos, muy distintos. Los dos están abordando un tema muy candente, como se ha subrayado aquí, especialmente esta conciencia creciente, ¿no?, del sometimiento o del maltrato de la mujer, y verdaderamente los dos relatos lo han abordado de una forma muy vívida, muy sentida y muy distinta, ¿no? El tercer relato, que es el que se va a escuchar ahora, es enormemente distinto también. Yo lo que más me ha interesado, lo que me ha interesado muchísimo, no digo lo que más, pero una de las cosas que más me ha interesado está en este jurado, que agradezco la iniciativa, desde luego, porque siempre pues es un estímulo el que te inviten a escribir. A mí me parece uno de los grandes estímulos de la vida, ¿no?, que te inviten a escribir, que te inviten a poner por el lenguaje escrito lo que tú piensas, porque es un salto absoluto, es la oportunidad de que se convierta en literatura, de que se cree otra cosa y de que entonces tengamos una perspectiva enormemente distinta sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre los demás, y hacemos
algo nuevo, ¿no? Que yo creo que es de las grandes satisfacciones que nos puede dar la vida, ¿no? El hacer algo nuevo. Entonces, en esta lectura que yo he hecho, pues una de las cosas que más me ha asombrado es la diversidad de voces, ¿no? Es verdad que había unas voces muy claramente reivindicativas, que están, supongo que los otros miembros del jurado estarán de acuerdo, porque aunque hemos leído distintos relatos, ¿no? Nos hemos dividido la tarea, pero bueno, me imagino que les habrá pasado lo mismo que a mí, pues unos relatos son más ideológicos, más teóricos, más reivindicativos, y bueno, bien, pero claro, eso no es literatura. La literatura es dar este avance, el conseguir dar vida propia a los personajes, el que los personajes hablen y que sugieran, ¿no? Que es lo que estamos escuchando aquí. Entonces, a mí me ha asombrado los diferentes enfoques, y en los relatos ganadores, los 3 ganadores son 3 voces muy distintas. Ahora, cuando escuchen la tercera voz, que es también otra, vamos a decir, otra tonalidad, pues lo van a ver. Eso es lo fascinante para mí, ¿no? Como cada persona puede aportar su punto de vista, puede hacer de un problema que todos percibimos, unos con más sensibilidad que otros estamos más cerca, otros más lejos, o sea, del asunto, pero como cada escritor da su sello personal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he querido resaltar aquí, porque en definitiva la literatura es el sello individual de las personas en una sociedad que tiende a unificarnos, ¿no? La literatura nos dice, oye, cada uno somos un mundo, y bueno, una cosa son los números, las estadísticas, que hay que tenerlas en cuenta, la sociedad es también eso, pero no olvidemos jamás las voces individuales, ¿no? Y yo creo que este concurso me lo ha puesto una vez más de manifiesto. Así que enhorabuena, y a todos los que habéis concursado y a los ganadores que me habéis mostrado una vez más la diversidad y riqueza del ser individual. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Pues Pedro, cuando quieras, Pedro Gascón, con el título del relato La calle perdida. Buenas tardes. Antes de leer el relato, decirles 4 cosas muy breves. La primera, reiterar el agradecimiento que ya se ha expresado a todos los que han venido y a todas, al jurado, a la fundación, a la iniciativa. La segunda, sobre el tiempo. Si quieren ver llover, vengan a Valencia. Esto, es irrelevante. La tercera, sobre el relato. El relato lo que quiere expresar es, y ahora lo comprobarán, la existencia de un vínculo de resistencia que ha hecho posible que las mujeres, pese a todo, pervivan desde el Neolítico hasta hoy con un mínimo de decencia y de dignidad como personas. De ese vínculo habla el relato, de ese vínculo que ha hecho posible como mecanismo de resistencia el que sigan vivas. La cuarta cosa es sobre el autor. El autor, que nació antes del año 75, porque yo soy del 65 y tampoco soy tan mayor. Empezó a escribir en la época de los 80 del siglo pasado. Y por aquellos años vio una película que no olvido y que he vuelto a ver muchísimas veces, que es la adaptación de Mario Camus de La colmena, en la cual hay una serie de escenas que me parecen fantásticas, que es la que relatan esa vida, esa existencia en los años 40, en los difíciles años 40, de un grupo de escritores, de unos poetas que siempre tenían en su mesa más personas que vasos. Bien, las cosas afortunadamente han cambiado mucho, pero yo me identifico con ellos porque, aunque las cosas han cambiado mucho, creo que las ganas de escribir son las mismas. Ahora, en los años 40, y desde que somos capaces de fijar por escrito lo que pensamos. El relato dice así: La calle perdida. Hubo un tiempo en el que por la mañana muy temprano las mujeres barrían la calle. Lo hacían cumpliendo la antigua costumbre, heredada de todas las mujeres que las precedieron, de ocuparse de un espacio que, sin ser de nadie, era de todas.
Cuando yo era niño, aquellas mujeres arrastraban las escobas de esparto por donde según una ley no escrita les correspondía, alrededor de la casa propia y de la ajena en caso de enfermedad o mayor desgracia de la vecina. Yo las oía desde la cama de mi infancia arrimada a la pared, bajo la ventana, mientras apuraba el último sueño en el que el rumor de su tarea me sumía. Era un tiempo muy distinto, de casas bajas con corral trasero, enormes gatos en los tejados y niños jugando en la calle. Aquellas mujeres, todas ancianas, todas vestidas de negro, todas viudas, pese a sus distintas circunstancias y suertes, compartían la tarea común que el preciado vínculo vecinal obligaba. De las vecinas podía esperarse en muchos casos tanta ayuda y auxilio como de la familia. Por eso, a pesar de todo, aquellas mujeres que recuerdo de cuando era niño barrían la calle juntas. Por eso no hablaban de lo que todas sabían. A la del primer número par le fusilaron a su padre después de la guerra. La del segundo impar perdió a su hermano en la División Azul. La del segundo par heredó más tierra que la que su familia entera podía labrar, mientras que la del tercer impar nunca tuvo ni casa ni huerta en propiedad. La del número 8 era hija de maestro socialista y la del 9 de concejal falangista. Es mejor callar por el bien de la calle y del vecindario, decía precisamente la más desgraciada de todas. Pero hablaban del viento del oeste, que en verano en esta parte del Mediterráneo es seco y extremadamente caluroso. 3 días dura el poniente, repetía una, lo ya sabido por todas. Cerrarlo todo para que nadie reviente, añadía otra. Aire caliente y fría el agua corriente, concluía la tercera para iniciar la risa de todas. Hablaban, sí, yo las oía, del frío en el invierno, de lo que crecía el día en primavera y menguaba en otoño, de noviazgos, casamientos y nacimientos, de fortunas y penas propias y ajenas, de sus maridos y sus hijos, de la cocina y del mercado. Hablaban de quién moría, que entonces siempre eran otras personas y no ellas. Los carros y los animales que en esa época los arrastraban dejaron de existir. Las bostas dejaron sitio a las manchas del lubricante y los niños al peligroso tráfico. Donde en verano se sacaban sillas buscando el fresco de la noche, aparcaron los coches todo el año y todo el tiempo. Las mujeres, ya ancianas, resistieron no obstante todo lo que pudieron. Pero cada vez más silenciosas, cada año más impedidas por las limitaciones de su edad, se dieron finalmente por vencidas. Una mañana de verano, muy temprano, como siempre, una mañana del segundo día de poniente, vieron pasar una extraña máquina de la empresa municipal de limpieza. Ese día supongo que comprendieron que la barredora mecánica anunciaba el final de su mundo y de su tiempo. Creo que se dejaron morir poco a poco. Una después de otra abandonaron para siempre su calle en el centro del desfile camino del cementerio, donde les esperaban padres y maridos. Después de morir todas, años después de dejar de escuchar el rumor de sus escobas por la mañana bien temprano, el ayuntamiento hizo peatonal la calle que durante tanto tiempo había sido de esas mujeres que habían hecho aquel espacio propio y compartido al mismo tiempo. Pero nadie comprendió entonces lo que eso significaba. Todas las mañanas, muy temprano, despierto creyendo escuchar lo que ya no existe, lo que se ha perdido tan irremediablemente como los vivos perdemos la vida. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues entrega el galardón al primer premiado, la presidenta de la Fundación, María Teresa Novales. Muchas gracias. Y bueno, ahora para cerrar el acto va a decir unas palabras el director general de la perdón. Vamos a dar palabra antes de cerrar el acto, pues a todos vosotros, al público. Cualquier pregunta que queráis hacer, simplemente levantáis la mano y bueno, acercamos el micrófono. Y si hay alguien que quiera decir algo, comentar, hacer alguna pregunta. Pues nada, para romper... Sí, muy bien. No sé si me queda preciso. Mi pregunta va dirigida a la concursante del segundo premio. Yo
yo quería preguntarle si los dos personajes que incorpora se ha basado en alguien en concreto o ha sido pura imaginación todo. Muchas gracias. Mira, si te digo la verdad, hay parte de la verdad y hay parte de ficción, porque me basa un poco mi madre. Me basa un poco mi madre, pero mi madre no es una mujer maltratada. Pero sí es una mujer que tiene una voz, por decirlo de alguna manera así, aplastada por el peso de las circunstancias. Pues por no haber podido recibir una educación como sí la recibió su hermano, por ejemplo, simplemente por ser mujer, en una época en la que no, mi madre tenía quizá aptitudes para haber estudiado, no lo pudo hacer porque el que tenía que estudiar era el hermano mayor, claro. Entonces sí que es verdad que no es una mujer maltratada físicamente, pero yo sí considero que por las circunstancias en las que le ha tocado vivir, pues ha sido maltratada por la vida, por el sistema, por como lo queramos llamar, y no ha podido desarrollarse como mujer como le hubiera gustado, y yo veo en ella esa frustración. Entonces es un poco un homenaje a ella, pero vamos, es totalmente ficción todo. Afortunadamente yo no tengo a nadie cerca que sufra esta problemática de un modo tan dramático como la protagonista del relato. Muchas gracias, Mar. Si alguien quiere hacer cualquier pregunta, simplemente levante la mano. Bueno, en tanto en cuanto se ocurre a alguien, se lanza a alguien, voy a lanzar yo una pregunta a los miembros del jurado. Recordar el año pasado, cuando estuvimos en la entrega de premios del segundo premio de relato, entre los miembros del jurado, la verdad es que sí que surgió debate y fue una pena porque no pudimos darle tiempo. Y en el debate hubo dos opiniones diferentes. Por un lado la de Espido Freire y por otro la de Rosa Navarro Durán. Espido decía, hablando de la mujer, la literatura, las formas de escribir, que consideraba que la sensibilidad de la mujer era algo que sí que era muy apreciable en las formas de escribir, que se podía identificar cuando un relato había sido escrito por una mujer y cuando había sido escrito por un hombre. En el lado opuesto, y ahí surgió el debate, Rosa nos dijo que consideraba que no, y no solo que consideraba que no, sino que podría probarlo, pero que tristemente en aquel momento no podía hacerlo porque iba a sacar una investigación, estaba haciendo una investigación pero que todavía no había sacado los resultados. En esta primavera ya sí que sacó ese resultado y publicó el hecho de que que María Zayas, una escritora muy reconocida, pues que verdaderamente no existió, que María Zayas era un heterónimo de Solórzano, o sea, un señor de aquella época que escribía en nombre de una mujer, ¿no? Bueno, os invito a que nosotros lo tenemos publicado en nuestro Facebook, aquella noticia, y bueno, pues es algo que después de tanto tiempo, siendo María Zayas quien es reconocida como ha sido siempre reconocida y demás, pues bueno, generaba esa polémica. No sé si queréis decir algo al respecto, esa sensibilidad de la mujer escribiendo, ¿no? Bueno, la verdad es que es complicado. Sí, yo entiendo lo que quería decir Espido. Además ella lee también muchos originales y tiene experiencia en eso, y supongo que ha desarrollado una especial sensibilidad, valga la redundancia, pero yo soy más bien de la opinión de Rosa. Quiero decir que, por ejemplo, en este concurso nosotros hubiésemos dicho que muchos cuentos estaban escritos por mujeres cuando realmente estaban escritos por hombres, y viceversa. Y Madame Bovary, por ejemplo, pues es la obra de un hombre que habla desde el punto de vista de una mujer, que recrea el mundo femenino de una manera detallada, pulcra, de una forma casi científica, ¿no? La saga que yo llamo de las grandes adúlteras del 19, entre Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta, son obras de hombres. Eso no quita para que haya obras de mujeres de la misma época, que tengan su propia dimensión también, pero
En cuanto al género, a mí me parece que eso es una disquisición que nos hacemos nosotros, un prejuicio cultural, una mirada. Esa diferencia está en nuestra mirada, no está en la obra. Independientemente del autor, estamos hablando del alma humana. El género yo creo que es un matiz, pero no es parte del conjunto. Entonces yo soy de la opinión de que evidentemente el hecho de que tú seas mujer a la hora de escribir como a la hora de crear otras obras de arte, de pensamiento. El pensamiento es otro gran celemín en donde podíamos decir, no, es que aquí se nota que es la voz de la mujer. Yo recelo porque normalmente cuando se dice hay una voz femenina, siempre hay un tono de sospecha, de discriminación detrás, ¿no? Entonces, es que yo creo que eso es algo que está más en el que mira desde fuera que en la propia obra. Pero bueno, es una opinión. Sí, voy a ser muy breve. En general, yo creo que es que ponerse a decidir si es un hombre o mujer quien escribe es llegar a un resultado acertado es enormemente difícil. Es que realmente es una cosa que sí, exactamente. Me ha pasado 1000 veces apostar esto es un hombre, es una mujer, y yo creía que al revés. O sea, que es que yo creo que es un asunto que, bueno, a mí particularmente, pues no estoy más desde luego con Ángela y con Rosa, en el sentido de que es que no se sabe, además me da un poco igual. Lo que sí que es verdad, que hay unos hombres que sí notas que son hombres y luego no te equivocas. Eso sí. Eso es verdad. Dices, este va a ser un hombre, pues sí, resulta que era un hombre. O incluso pasa con mujeres, esta va a ser una mujer, pues tampoco te equivocas. Pero hay otros que son los buenos, yo creo, los que más me interesan, en los que da igual lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, no hay que hacer ciencia, jamás. O sea, yo creo que... Y todas las teorías científicas, sociológicas, yo desconfío mucho. Bueno, yo voy a dar mi opinión sobre esto. Primero, quería decir algo sobre lo de María de Zayas, porque cuando salió la noticia hablé con una filóloga que trabaja precisamente la literatura de las mujeres del siglo de oro, y ella estaba totalmente en contra de lo que decía Rosa Durán, que decía en fin, yo no me sé muy bien por qué, las razones cuáles eran, pero bueno, que quizás, bueno, eso es revisable, ¿no? O por lo menos que hay polémica discutible, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Que no lo demos como algo ya sentado. Y en cuanto a lo de las voces masculinas o femeninas, yo creo que lo que hay son estados de conciencia, porque, o sea, la escritura parte de un lugar normalmente pues muy profundo del ser humano, ¿no? Entonces hay estados de conciencia que pueden ser, pues, por ejemplo, absolutamente machistas, pero también en una mujer, ¿no? Y puede haber sensibilidades absolutamente femeninas. Estoy pensando en Marcel Proust, por ejemplo, ¿no? Que tiene una sensibilidad muchísimo más abierta que lo que entendemos como tópicamente masculino, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que el debate, o sea, a veces sí se marca, hay autores que sí lo marcan, tanto mujeres como hombres, ¿no? De manera muy consciente, pero efectivamente en general no se puede afirmar eso, porque depende muchísimo. Y este premio, como decían ellas, o sea, para mí me ha sorprendido cuando he visto de pronto dos hombres y una mujer, digo, joder. O sea, sí, porque nosotros no sabíamos quién había escrito. Claro. Venían con seudónimo prácticamente los cuentos, ¿no? Sí, entonces no podíamos elegir por hombre o por mujer, aunque hubiésemos querido hacer una discriminación positiva diciendo van a ser todas mujeres. Pues no hubiera sido posible, porque además es un señor que se presenta como María del Cielo Gómez y luego resulta que es Ernesto Gómez. ¿no? Entonces no había tal posibilidad. Yo creo que eso es son ganas de discutir del sexo de los ángeles. Sí, un poco sí.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues continuando, pues hago yo una pregunta. Aprovechando que tenemos aquí a Ángela, tiene su libro Breve Historia de las Españolas y bueno, a ver si nos podías decir algo de tu libro y si nos podrías hacer una breve historia de las españolas. Pues voy a decir algo, y es que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, que debe ser la primera vez que se dice esto, ¿no? Porque hay un efecto, me han contado que hay un efecto en televisión, que es que cuando alguien dice eso, la gente cambia de canal. Y cuando alguien dice lo contrario a lo que yo he dicho, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como entonces cambian porque es un tópico, pues yo al contrario. Pero bueno, me agrada que me hagas la pregunta y diré que es un proyecto ambicioso, como siempre. Quizás ha superado mi capacidad, he hecho lo que he podido. Es una visión de la historia y de las mujeres de España, desde las apicultoras prehistóricas hasta el 8M, con lo cual es un resumen que está guiado por mi gusto personal, por lo que y también una mirada sobre la formación de prototipos femeninos con respecto a la historia, a la ley, a la literatura. Cómo se van gestando esos modelos de mujer de los cuales somos herederas hoy día. Dicho así, muy brevemente. Bueno, es un libro que pretende ser divulgativo, pero a veces se me va un poco la mano porque me pongo a pensar y entonces no lo puedo evitar y bueno, no sé. Bueno, yo suelo decir, oiga, cómprelo, léalo, si le gusta, recomiéndelo a sus amigos y si no le gusta, recomiéndelo a sus enemigos. Y así estamos todos contentos. O sea, pero gracias por preguntarme por él. Porque realmente hoy día, y lo saben mis dos compañeros y si hay alguno más entre el público, escribir y publicar es muy duro. Es muy duro. La creación con la recesión ha sufrido mucho. Los escritores difícilmente, muy pocos pueden vivir de lo que escriben. Tener que escribir y tener que trabajar para vivir también es complicado, ¿no? Porque no puedes dedicar toda la concentración y todos los esfuerzos que requiere la tarea. Y bueno, esto ha ocurrido con todos los trabajos realmente, ¿no? Pero es una lástima porque yo creo que hay cosas que deberían ser protegidas. O sea, hay especies muy delicadas que corren más riesgo de extinción que otras, ¿no? Y la cultura pues es una especie delicada. Entonces, no por lo que me toca a mí, sino por lo que veo, en lo que afecta, en la repercusión que tiene socialmente, pues soy muy sensible a esto que está ocurriendo. Así que muchas gracias por hacer esta pequeña cuña publicitaria gratuita para mí. Gracias. Gracias. Ahí hay una persona que también quiere intervenir. No, se me ha ocurrido ahora y por hacer una pequeña aportación, no para entrar en la polémica de género masculino, género femenino, cuando se nota en la literatura, pero desde mi propia visión, lo que sí me parece es que hoy día la mujer escritora está aportando a la literatura pues un auge en determinados géneros, como es el autobiográfico, como es el diarístico, el epistolar, que estaban como desprestigiados, quizás, ¿no? Las señoras cursis de los tiempos que si escribían era para escribir unas cartas, ¿no?, de amor o de tal. Entonces a mí me parece que, sin competencias con nadie, pero que la mujer está introduciendo una forma no nueva, porque es eterna, ¿no?, pero un sello distinto y una forma de explicar sus emociones y ellas en el mundo que me parece que es innegable, porque por otro lado se tiene que reflejar
todo lo que la mujer es de diferente y de lo que le está costando abrirse camino en la vida. Entonces, ¿cómo no se va a reflejar en la literatura? No, me parece, era aportar eso nada más. Gracias. Muchas gracias. No sé. Sí, lleva razón. No sé si queréis vosotros. No, ya está, lo ha dicho ella. Lo ha dicho ella, es verdad. Pues las mujeres aportamos la dignidad de nuestro género y la mirada de la otra parte de la historia que no se había contado hasta ahora. Bueno, yo con mi libro, perdonen la mención, es lo que intento, ¿no? Hacer esa parte que falta, porque la mirada no puede ser siempre la misma, desde el mismo ángulo. Nos falta la mitad y hay que completar el relato, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hasta ahora se ha contado el relato de los héroes, y los héroes siempre eran masculinos, y los historiadores le daban, como yo digo, se ocupaban del nombre de las espadas y de los caballos y no de las mujeres que acompañaban a esos héroes, o que eran sus madres, o que eran sus hijas o sus esposas, y que tenían tanta importancia como la del propio héroe, ¿no? Entonces, efectivamente estoy con usted y le agradezco la apreciación. Sí, allí detrás. Hola, no por llover sobre mojado, pero yo también siento que sí hay algo que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres que decir y que todavía no se ha dicho además. Creo que son demasiados siglos de oír un canon construido por el hombre. Hemos leído hombres toda nuestra vida. Yo he tomado conciencia, de hecho he hecho listados mentales de cuántos hombres he leído y cuántas mujeres he leído, y he reconocido que tengo una deuda conmigo misma, de entender cómo y qué escriben las mujeres, porque además las mujeres escribimos desde el canon que hemos leído, que es el hecho por los hombres también. Entonces creo, me encantó que nombraras a mi brasilera favorita, porque de verdad creo que ella escribe distinto. Por ejemplo, es una mujer que nos dijo una manera de entender la literatura que yo jamás había leído, una cucaracha. No tú le puedes dedicar, ni Kafka le dedicó a encontrarse con una cucaracha en La Pasión según GH, la cantidad de páginas que le dedicó, y todas eran verosímiles, todas eran reales, todas te removían emocionalmente y todas te cambiaban tu manera de entender la literatura. Entonces creo que debe haber cientos, miles de mujeres que todavía no hemos escuchado. Yo sí creo, no me importa si alguien es mujer o hombre leerlo, eso en realidad no me importa, pero sí creo que hay un modo de escribir que es nuestro y que todavía nosotras no hemos llegado a descubrir. Y creo que falta muchísimo camino por andar. De verdad, no, todavía la igualdad, no entendida como paridad, sino la igualdad del derecho del acceso a las editoriales y al ser escuchadas y leídas, todavía no ha llegado. Y yo creo que en esta generación no tocará. Va a haber muchas generaciones leyendo mujeres que han encontrado nuevas maneras de escribir y nuevas voces, y ahí sabremos en realidad si hay una voz femenina o no. Yo todavía no lo sé, la verdad. Yo creo que son cuestiones absolutamente complementarias, ¿no? De hecho, cuando yo empezaba hablando de este asunto. O sea, realmente había una necesidad enorme de que la mujer pudiera tener voz y publicar, ¿no? Cosa que está sucediendo en el siglo XX y en el siglo XXI ahora con normalidad en esta parte del mundo, en sociedades. Bueno, sí, desde luego en Estados Unidos, quiero decir, pero hay minorías que tienen unas voces femeninas. Sí, bueno, importantísima, y narradora africana, sí. Lo que quiero decir, marroquíes también. Sí, que sí, están escribiendo. O sea, cada vez, bueno, se está logrando esa normalidad. Lo que quiero decir es que una cosa es esa normalidad a la que se va alcanzando, no solo aquí, sino también en el mundo, y otra cosa es que la literatura esté marcada como algo femenino o algo masculino en sí misma. O sea, que tú cuando leas un libro, Clarice, tú imagínate que lees ese libro de Clarice Lispector, no sabes si es mujer o hombre,
o cualquiera de los autores clásicos, Virginia Woolf. Virginia Woolf sí marca, por ejemplo, claro, hizo una habitación propia, un cuarto propio, ahí está absolutamente marcado como una literatura escrita por la mujer, ¿no? Porque además tiene un componente ideológico, una reivindicación, pero el estilo en sí, incluso el estilo, el asunto, no tiene por qué ser escrito, o sea, no tiene por qué estar absolutamente marcado como voz femenina o voz masculina. O sea, son voces que hacen una literatura, y en esa literatura hay un contenido y también hay un estado de conciencia y puede haber una sensibilidad, pero claro, hoy me preguntaban en una reunión que tenía, por ejemplo, decían, recomiéndame un autor homosexual que escriba desde un punto de vista homosexual, ¿no? Y yo le decía, hombre o mujer también, ¿no? Porque claro, ya empieza a llegar a unos extremos de, bueno, pues si empezamos con el colectivo LGTBI, etcétera, 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 pues puedes encontrar como marcas ideológicas, pero no marcas de estilo, ¿sabes? O sea, yo creo que son dos asuntos distintos y complementarios, ¿no? O sea, por lo que decíamos que en este concurso no sabíamos si era. Yo pensaba que eran todas las mujeres, a lo mejor, ¿no? O sea, no, de hecho lo daba por hecho, ¿no? Lo daba por hecho que la mayoría eran mujeres, y fijaros que no es así, ¿no? O sea, que no se marca de una manera tan clara. Bueno, ya, ¿no? El premiado, el primer premio que decía algo. Muy bien. Yo, por aportar una opinión más, yo no he leído mucha literatura, lo tengo que confesar, he leído mucha más historia, pero recuerdo de cuando iba al instituto que la teoría más ortodoxa decía aquello de que el ser social determina la conciencia, y yo tuvieron que pasar unos cuantos años después del instituto para comprender que eso no es un acto puramente mecánico. No hace falta ser negro para luchar contra el racismo, ni ser judío para luchar contra el holocausto, ni ser mujer para luchar contra el machismo. Por lo tanto, es muy difícil categorizar las cosas. Yo no he leído literatura, pero me cuesta pensar que se puede escribir de una u otra manera sin ser uno mismo, y cada uno será lo que sea, machista o no, feminista o no, racista o no. Solo eso. Pues muchas gracias, Pedro, por tu aportación. Bueno, vamos a cerrar el acto con unas palabras del director general. Teníamos más preguntas, queríamos a Cervantes con respecto a la mujer, y bueno, en literatura, a Soledad le queríamos haber preguntado por los personajes del Quijote y demás, pero será en el cóctel. Ahora ya va a cerrar el acto Odón Casal. Muy bien. Patronos, jurado, premiados, señores y señores. Bueno, al ser el último, evidentemente tengo que incurrir en repetición de agradecimientos, pero no me queda otro remedio, me he obligado a ellos. Nuestro primer relato cumple 3 años de existencia, que entre todos hemos conseguido que cada año sea una realidad más fructífera. Tengo que reconocer la labor de los jurados, a los que quiero agradecer su presencia y su participación, y el trabajo lleno de entusiasmo y dedicación de todas las personas de la Fundación, especialmente de Ángel Borruel, nuestro responsable de proyectos, y de María Ángeles Bermejo, patrona de la Fundación, que son los que han llevado todo el peso de organizar este evento y este premio de relato. También quiero dar la enhorabuena a los premiados y gracias a todos los participantes, que son la verdadera razón de ser de este premio de relato. No pensaba contarlo, pero a raíz de unas palabras de Ernesto, diciendo que se quería unar en este acto Mujer y Literatura, y conociendo que Soledad Portas es miembro de la RAE, me ha venido a la memoria una anécdota que me voy a atrever a contar y que muchos conoceréis, que espero sea adecuada. Para no corromper con mi memoria la realidad de los hechos, le he buscado rápidamente en Google, que para eso vivimos eso de las nuevas tecnologías y tengo esa posibilidad, ¿no? La realidad de los hechos es la siguiente, es decir, con motivo de la recepción que se celebró el 23 de marzo de 1892 en la Real Academia Española, en la RAE, no cabía ni un alfiler en la sede. El exceso de azoro hizo que muchas de las mujeres tuvieran que quedarse de pie, circunstancia que aprovechó Juan Varela para sugerirles en el tono provocador lo siguiente: como no han venido algunos académicos y hay sillones vacíos, pueden ustedes ocuparlos para su mayor comodidad. Evidentemente se refería a sillones de académico.
Con lo que no contaba Varela era con la respuesta de Emilia Pardo Bazán. Gracias, don Juan, ya nos sentaremos en ellos algún día las mujeres por derecho propio, le dijo la escritora. Pues con esto queremos terminar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero veros a todos el próximo año. Y ahora a continuación disfrutaréis de una copa de vino español y de algo de picoteo. Gracias a todos.